Para encontrarnos aquí juntos en el Señor, juntos en la buena voluntad del Señor y juntos para retomar nuestro estudio que hemos comenzado. Agradezco al Señor que nos da la oportunidad de poder tener este tiempo y poder encontrarnos con el deseo de aprender, ¿verdad, hermanos? El deseo de aprender. Y qué bendición que nos pudimos ver el domingo y que lo podemos hacer por segunda vez, como es el plan del Señor, que perseveremos juntos. Y entre más perseveramos juntos, mejor es. Y entre menos perseveramos, en realidad no estamos entre menos perseveramos juntos, en realidad no estamos perseverando mucho. Bueno, nuestro hermano Leo se encuentra enfermo. Esa es la razón por la que él no está aquí con nosotros en esta noche. Quizás sabrán ustedes de alguien más de nuestros hermanos que no están y que se encuentran enfermos, para que cuando llegue el momento en que podamos tener un tiempo de oración los recordemos. Nuestra hermana Eldita está de viaje, salió de viaje con toda su familia, entonces también para que la recordemos. Nuestra hermana Sofía, no sé si está enfermita también, hermano. Ok, nuestra hermana, muy bien. Entonces nuestra hermana Sofía también se encuentra enferma. Y así, si conocen de alguien más, para que estemos orando, ¿verdad? Alentándolos también. Bueno, amados hermanitos, hoy vamos a retomar nuestro estudio bíblico, que tiene por título La teología cristiana nos prepara sabiamente para tratar con la muerte. Hemos estado, hace 2 miércoles atrás comenzamos a abordar este tema y hemos estado reiterando lo siguiente. Hemos estado por un lado, por el otro, recalcando, enfatizando, recordando, simplemente trayendo frente a nuestra propia realidad algo que es una realidad. El miércoles pasado pensábamos en lo incierto que es nuestra vida, lo incierto que es el mañana, lo incierto que es el futuro, pero lo cierto que es la muerte. La muerte no es incierta, la vida nos parece incierto qué pasará mañana, incluso nos parece incierto qué pasará dentro del próximo minuto. Pero la muerte no es algo incierto, es algo cierto, ciertísimo. Es una realidad inevitable que todos enfrentamos directa e indirectamente y nos afecta más de lo que pensamos. Y yo también pensaría que no solamente nos afecta más de lo que pensamos, sino que pensamos menos de lo que debemos de pensar. Pensamos menos en la muerte de lo que debemos de pensar. Y recuerdan ustedes lo que les mencioné el miércoles pasado, que ese no es el patrón que tenemos de Dios en su palabra. Dios nos ha dejado testimonio casi en todo su libro, en los 66 libros, de ya sea independientemente del estilo con el cual se comunicó o el tipo de género que utilizó para comunicarse y revelar su voluntad a su pueblo, ya sea por narrativa, por historia, por poesía, por proverbios, por evangelios, por epístolas, por profecía. Allí siempre ha estado presente, ¿qué cosa? La mención, la afirmación, la enseñanza, la cruda realidad de la muerte, de la muerte. Entonces es inevitable. Tarde o temprano todos tenemos que enfrentarla directa o indirectamente, y nos afecta más de lo que pensamos, y creo que deberíamos pensar más de lo que pensamos en ella. Bien, me gustaría escuchar a algunos de ustedes brevemente, puntualmente, de sus notas, qué es lo que recuerdan que hasta ahora hemos considerado en nuestro estudio. Hermano Alberto.
Ok, muy bien, gracias hermano Alberto, excelente. ¿Alguien más? Hermana Rebeca. Muy bien. Ujú, ujú. Exactamente, excelente, excelente. Somos creados para ser, como raza humana, siempre hemos de pensar en, como la hermanita Rebeca lo recordó, que somos seres bipartitos, alma y cuerpo. Vernos sin cuerpo, para el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que él declara a los corintios, verse un alma humana sin cuerpo es verse desnudo. Es verse desnudo. Es más, por eso es la necesidad de la resurrección. Es decir, el alma, el alma inmortal que poseemos, que eso es lo que nos hace ser criaturas a la imagen y la semejanza de Dios. Recuerden, ser un alma, ¿verdad? Un alma viviente. Eso es lo que nos hace ser, no dioses, sino ser semejantes a la imagen de Dios en ese sentido. Entonces, no podemos concebir como humanos ser solo alma sin cuerpo, pero tampoco podemos concebir como ser humanos ser solo cuerpo sin alma. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien más había levantado? Hermana Glorita. Muy bien, muy bien. En otras palabras, que hemos estado recalcando, que incluso el miércoles pasado consideramos las diferentes creencias, ¿verdad?, sobre la muerte, y ahí planteábamos de que muchos llegan a creer que no hay existencia del alma después de la muerte. Todos coinciden que no hay existencia del cuerpo después de la muerte, ¿verdad? Ya sea por conocimiento empírico, o sea, de observación, científico, ¿verdad? Es un hecho que nadie, o sea, sería realmente solo alguien que esté en la locura podría asegurar que el cuerpo sobrevive a la muerte. No, no sobrevive a la muerte. Pero hay quienes creen que dejamos de existir. Pero ayer estuvimos, la semana pasada, la semana Glorita nos trae, ¿verdad?, ese recordatorio, ¿verdad? Hay algunos, coincidimos con respecto a esta afirmación de que hay una existencia después de la muerte. Gracias, hermana Glorita. ¿Había alguien más por aquí? Hermana Erika. Ujú. Muy bien, muy bien. Y contrastábamos las creencias eh, de, de varios, ¿verdad?, grupos religiosos, eh, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Ok, hermano Germán. Muy bien, es la rebelión. Por lo tanto, un acto de juicio de parte de Dios, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias. ¿Había alguien más que no haya sido mencionado, hermana Gloria? Sí, muy bien. Pero no perdemos, hacíamos ese énfasis porque son atributos y funciones corporales, pero no espirituales, ¿verdad? El alma no pierde esos atributos, capacidades y facultades. Muy bien, excelente. Me alegra. Qué bueno, hermanito, gracias por compartir. Bueno, ahora me gustaría también, para retomar nuestro estudio, darnos cuenta de cuán importante es que podamos abordar el tema
que estamos considerando acerca de la mortalidad o la muerte y valernos de la teología cristiana para prepararnos obviamente para la muerte. Y quiero comenzar preguntándoles también, o quiero, mejor dicho, continuar preguntándoles, ¿qué reacciones ustedes consideran que son muy comunes en las personas ante la muerte? Negación, ok. Miedo, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Dolor, muy bien. Hay reacciones ante la muerte sin que esta, digamos, sin que esta directamente nos afecte. Indirectamente, indirectamente nos puede afectar cuando alguien más muere, ¿verdad? Hay reacciones como eso, negación, miedo. Pero ¿qué más? ¿Qué otra reacción? Incredulidad. ¿Incredulidad de qué? ¿De la muerte? Ah, ok, muy bien. Sería parte de la negación, no pasa nada, no pasa nada. Y más cuando se cree que la muerte es el fin, ¿verdad? Simplemente dejó de existir como un animal, como la hierba, ¿verdad? Como cualquier otra cosa. ¿Qué otra reacción? ¿De mano blanca? Culpa. Muy bien, eso depende de las circunstancias de las personas, ¿verdad? Se puede aplicar eso. Sí, ¿qué más? Olvido, olvido. A ver, denos a entender eso. Ante la muerte. Ok, muy bien, gracias. Hermano Fabio. Sí, puede ser también, es una reacción muy posible. Depende una vez más de las personas y de las circunstancias de esas personas. ¿Qué otra reacción? Es muy común que hayan visto. Remordimiento, ok, muy bien. Aceptación, ok, está bien. ¿Sí, hermanita? Sentimiento de culpa, sí, ya lo habían comentado ahí, sí. Ira contra Dios, es decir, amargura, ¿verdad? Cuestionamiento, muy bien. Hay personas también que reaccionan ante la muerte con cinismo, ¿verdad? Los griegos hacían eso, ¿verdad? Otros con ironía, sarcasmo, ¿ok? Burlándose, ¿verdad? De la muerte como si fuera un chiste, como si es algo realmente insignificante. Y otros reaccionan ante la muerte no sé si han visto personas que ante la muerte reaccionan exaltándola como un ser, como algo místico o como algo mitológico, ¿sí? Por ejemplo, los griegos, los romanos tenían una deidad atribuida a la muerte. ¿Mm? ¿Sí? Una idolatría. ¿Sí, hermano? Ese es un ejemplo, sí, eso es un ejemplo muy cercano. Ajá, la Santa Muerte, correcto. Ujú, ujú. Entonces, algo así como decíamos al principio de este estudio, muchas personas encuentran un placebo, un efecto inmediato de consolación, aunque no tiene duración, pero solo es para poder pasar el momento de la reacción. Pero bueno, independientemente, hermanos, de las circunstancias y de las personas, pueden variar las reacciones, como muchas de las que ustedes han mencionado, pero una de las muy frecuentes y comunes es, sobre todo cuando la muerte nos afecta a nosotros, eh, a causa de la pérdida o muerte de alguien muy querido, muy cercano a nosotros, ¿verdad? Y una de esas reacciones es aturdimiento, nos deja aturdidos, ¿verdad? Hay un choque, un trauma, para algunos es un trauma cuando recibe la noticia de que un ser amado, un ser querido, ha muerto, ¿verdad? Entonces es normal sentir ese aturdimiento, esa confusión. Es más, hay una reacción química en uno, en los vivientes, en los que están de duelo, una reacción química y emocional que pasa por manifestarse con temblores,
aumento del ritmo cardíaco. ¿Cuántas personas en un funeral prácticamente están ahí en el funeral, pero están drogadas, están sedadas, están ahí y usted la ve, están volando, como dice, anda volando, porque le tuvieron que dar pastillas para que pudiese soportar ese momento de duelo? Exactamente, exactamente. ¿Mande? Esa es otra reacción, correcto, así es. Uh-huh. Sí, también, muy bien. Por eso, cualquier circunstancia con diferentes personas pueden haber diferentes reacciones, pero estas son muy comunes, muy frecuentes. Las más comunes y frecuentes son estos estados de ánimo que aturden, confunden, y las personas tratan de equilibrar, balancear ese efecto, ese golpe traumático a través del llanto, ¿verdad? La desesperación, o incluso hay algunos que se vuelven más agresivos. Otra reacción, entonces la primera es aturdimiento y choque, la otra es desbordamiento emocional. Algunas personas experimentan un caudal de emociones tan intensas, no solamente con el llanto, sino el llanto descontrolado. Las reacciones desorganizadas, es decir, nadie sabe por qué está reaccionando así, es algo a veces incluso repentino. Y hay personas incluso que sienten que no pueden vivir, dicen, no puedo vivir, no puedo vivir, pasa un día y pasa otro día y se deprimen, entran en un estado depresivo y sienten que no pueden vivir y se vuelven o solitarios o más dependientes de las personas. Es una reacción natural, muy común, frecuente. Otra es la insensibilización como parte de la negación, ¿verdad? Algunos simplemente ante la muerte, cuando se enfrentan a ello, hacen como que no sienten nada, como que no pasa nada, como que no les afecta para nada. Entonces, las reacciones pueden variar, las personas pueden enfrentar la muerte de una manera u otra muy variada, pero lo que más me importa o más nos debería importar a nosotros no es simplemente cómo procesar nuestras emociones, cómo sentirnos, ¿verdad? Si estamos en duelo, si necesitamos de un profesional de la salud, un psicólogo o algo por el estilo, no. Lo que queremos nosotros, lo más importante es saber cómo Dios nos prepara. Cómo Dios nos prepara con su palabra y cómo la palabra de Dios no es un placebo, como lo podrían ser los medicamentos, las drogas, no es un placebo como los podrían ser las bebidas alcohólicas en esos momentos de trauma, no es un placebo, o sea, no tiene efectos rápidos y placenteros para poder sobrellevarlo, sino que la palabra de Dios es medicina, medicina para el alma. Y eso es lo que realmente nos importa. Por tanto, el objetivo de este estudio es considerar la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte, para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. ¿Qué vamos a estar entonces haciendo durante estos estudios? Considerando la mortalidad humana desde una visión cristiana, examinando pasajes bíblicos clave y reflexionando sabiamente en la forma en que debemos tratar con la realidad de la muerte para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar adecuadamente la muerte. Enfrentarla adecuadamente como Dios nos puede equipar, nos puede capacitar para eso. Deseo con todo mi corazón que nuestra congregación, la iglesia, todos nosotros, hermanos, podamos ver cumplido este objetivo nosotros. Y que tarde o temprano, cuando nos toque atravesar por esas aguas de la muerte, nos encontremos mejor preparados doctrinalmente
para enfrentar adecuadamente la muerte. Bien, ¿qué debemos saber de la muerte? ¿Cómo debemos pensar acerca de nuestra muerte? ¿Y cómo debemos pensar acerca de la muerte de los demás? Son preguntas que aprenderemos a responder a través del estudio. Ya hemos estado incluso respondiendo a estas preguntas. Ya comenzamos a encontrar respuestas a esta pregunta. Por ejemplo, ¿qué debemos saber de la muerte? En eso hemos estado en los primeros 2 miércoles. ¿Qué debemos saber de la muerte? Ahora, ¿cómo debemos pensar acerca de nuestra muerte? Eso llegará pronto. Y, por último, ¿cómo debemos pensar acerca de la muerte de los demás? En cuanto a qué debemos saber de la muerte, ya hemos considerado una definición, ¿se acuerdan de la muerte, el morir, la muerte como tal? Hemos hecho una comparación acerca de las diferentes creencias que varían. El miércoles pasado consideramos las creencias de los adventistas, ¿se acuerdan? Y creo que hasta ahí, ¿verdad? Consideramos la creencia de algún otro grupo. No, ok, la de los testigos de Jehová, ¿la vimos? No, no, ¿verdad? Ok, los testigos de Jehová tienen una creencia sobre la muerte. Ellos creen que tras fallecer una persona, esta deja de existir conscientemente, muy similar a los adventistas. Ellos creen que una persona muerta deja de existir conscientemente, solo que la diferencia con los adventistas es que ellos creen que seguirán existiendo, la persona seguirá existiendo, solamente que sigue existiendo, ¿se acuerdan? En un estado de dormición del alma, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pero los testigos de Jehová no creen en el estado de la dormición del alma o de que el alma ha dormida, sino que ellos creen literalmente que una persona que muere literalmente deja de existir. No solamente su cuerpo que se va a corromper, que se va a deshacer, sino la persona, el alma, porque ellos interpretan que la persona no es bipartita como tal, sino que la Biblia habla del alma como un todo. O sea, que la persona es el alma como un todo y ellos toman esa doctrina del alma en base a la interpretación que hacen de innumerables pasajes o expresiones que tenemos en el Antiguo Testamento. Y es que es cierto, para los hebreos, el alma de la persona equivale a la persona como tal. Es decir, como por ejemplo este domingo, estábamos en el Salmo 103, el poeta, el rey, ¿verdad? Se dice a sí mismo, ¿se acuerdan? Bendice alma mía a Jehová, y luego la siguiente línea paralela, ¿verdad? Nos da a conocer qué concibe él como alma. Cuando se dice a sí mismo, alma mía, bendice a Jehová, la siguiente línea dice, y todo mi ser, todo mi ser. El alma equivale a todo el ser. Pero la cuestión es que para el hebreo, que piensan más de manera más concreta que abstracta, los griegos piensan más en asuntos de ideas, los hebreos en asuntos más visibles, concretos, que se pueden palpar, tocar. Entonces para el hebreo era más fácil, de una manera más comprensible, más fácil, menos compleja, considerar que el ser humano es alma. Y es que así es como tiene que ser, ¿verdad? Es alma. Pero el testigo de Jehová llegó a concluir erróneamente, por la falta de buena aplicación de reglas de hermenéutica, que entonces el hombre como alma, al morir, el alma muere. Es decir, deja de existir, porque muere como un todo, ¿verdad? En cambio, nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto, ya lo hemos leído, que desde el principio Dios creó al hombre, recordaba hermana Rebeca, dijimos bipartito, es decir, alma con cuerpo, ¿verdad? Alma con cuerpo. Entonces, los testigos de Jehová creen que tanto y de manera muy completa, tanto el alma como el cuerpo dejan de existir cuando una persona muere. Es una conclusión derivada de una mala aplicación hermenéutica y que, al igual que los adventistas, no interpretan correctamente bien la expresión de el alma en el Antiguo Testamento, no aplican bien las reglas del tipo de literatura y de la analogía de la fe, que es la unidad completa de la Biblia. Así que para los testigos no hay vida consciente más allá.
de ellos. De hecho, ellos toman la muerte como algo bien fatal. Pero ellos tienen una esperanza, que ya vamos a hablar de eso. La muerte como algo tan fatal. Ellos toman palabras de parte, por ejemplo, del rey Salomón. Les encanta utilizar este versículo para hablar de la muerte. Ellos toman expresiones del rey Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés. Y por si ustedes no saben, hermanos, el libro de Eclesiastés es un texto, es un tratado donde el sabio rey Salomón expone muchas ideas sobre la base de una persona que piensa y analiza y evalúa la vida, el cosmos, el universo, el mundo desde una perspectiva precisamente fatalista, fútil, para luego él llegar a concluir. Nada hacemos con tratar de explicar todo en este mundo, porque el mundo es más complejo y más difícil de entender lo que nos parece. La solución, dice él, al final del libro, ¿cuál es? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos. La vida te puede parecer fatal, fútil, vana, ridícula, confusa, y sin importar qué tanto éxito tengas o fracaso, sin importar qué tanta riqueza tengas o pobreza, sin importar qué tanta salud o enfermedad, sin importar cuál sea tu final, si vives o mueres, sin importar lo que sea, dice el rey David, la vida te supera. Entonces el fin último de todo el discurso, dice él en el libro de Eclesiastés, ¿cuál es? Teme al Señor, al Creador, y obedece sus mandamientos. Este es el fin del hombre, este es el propósito, relacionarse con Dios. Entonces el sabio rey Salomón hace declaraciones, pero los testigos de Jehová los sacan de su contexto, toman los versículos como suelen hacer, ustedes saben, ¿verdad? Y los agarran como si fueran piezas de rompecabezas y arman su propia imagen con versículos aislados, de tal manera que ellos llegan a concluir así. Y para que lo anoten, para que a ustedes no les sorprenda, y es más, los podemos considerar aquí. Miren conmigo Eclesiastés capítulo 9. Alguien que lo encuentre, Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Libro de Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Uh-huh. Porque los que viven saben que han de morir, porque los muertos nada saben, Oiga eso. ni entienden, ni tienen más paz, porque su memoria es puesta en olvido. Uh-huh. También su amor y su odio y su envidia penecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Se acabó. Muere el hombre, muere una persona, ya estuvo. Tuviste tu oportunidad de vivir y viviste. Ahora, ellos tienen una esperanza reservada para un grupo élite de personas que hicieron suficiente bien como para merecer otra vida de la que ya vivieron. Es otra vida de la que ya vivieron, porque esta se acabó, se terminó cuando uno muere. Pero notan ustedes al rey Salomón, es el rey Salomón el que está diciendo esto, de donde ellos sacan una doctrina con respecto a la muerte. Pero han pasado por alto que el rey Salomón está escribiendo un libro bajo una literatura. Este es un tipo de literatura que se conoce no proverbial, literatura poética, no proverbial, de sabiduría, le dirían unos, pero realmente es un libro que utiliza mucho el cinismo, mucho. En otras palabras, el rey Salomón trata de decir lo opuesto a lo que está diciendo. Porque él lo que está tratando de comunicar es, miren cómo piensa y cómo vive una persona bajo el sol. Es la palabra más constante en el libro de Eclesiastés. Vivir bajo el sol es simplemente vivir en un mundo y nada más, no ser consciente de una eternidad, no ser consciente de un ser trascendente llamado Dios, el Creador. Simplemente vivir bajo el sol, como vive bajo el sol la hierba, como vive bajo el sol el animal. Entonces el rey Salomón está planteando, ¿verdad?, la fatalidad, el pesimismo, el materialismo,
que puede imperar en la mente de un inconverso, de un incrédulo, de un ser humano cualquiera. Por eso él utiliza todo ese lenguaje, ¿verdad? Muy cínico. Y su punto final es poder llevarnos a decir, miren, lo que realmente quiero decir es todo lo contrario a lo que he dicho. La vida no acaba cuando mueres. Tu alma sobrevive. Y porque sobrevive vas a rendir cuentas ante Dios, ante el Creador. Vas a venir a juicio delante de Él. Y es así como termina el libro de Eclesiastés. Noten ustedes lo que dice al final. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, ¿no? Capítulo 12, ajá. ¿Qué dice, hermanita? ¿Y el siguiente verso? Entonces, si yo llego a la conclusión de que al morir dejo de existir, se acaba todo, no tiene sentido esto. ¿Me comprenden? No tiene sentido. O sea, si el fin de la vida como tal, como la conocemos, es la muerte y dejamos de existir, entonces puedo vivir como quiera. No va a haber una rendición de cuentas, no va a haber un juicio. Y aquí el rey Salomón dice, porque, mire la razón, esta es la motivación, la causa por la cual sí importa cómo vivir. Sí importa cómo vivir. Porque vamos a morir. No, porque después de morir no dejamos de existir, sino que dice que Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Así que sí hay vida después de la muerte y los testigos de Jehová dicen, no, no hay más vida después de morir acá. Entonces, ¿cuál es la esperanza de ellos? ¿Cuál es la esperanza de los testigos de Jehová ante la realidad de la muerte? La esperanza de ellos, según sus creencias, es que a menos que ciertas personas hayan sido fieles a la doctrina de la secta, es decir, de su organización religiosa, por los méritos personales que hayan acumulado, que hayan ganado, que hayan logrado, podrían tener la esperanza de solo ellos ser resucitados completamente en otra vida, cuando Jesucristo regrese en la resurrección, exactamente. Cuando Jesucristo regrese y lleve a cabo la resurrección de los muertos, restaurando así a esa persona a la vida, ¿verdad? Pero para ellos es realmente un nuevo comienzo, un nuevo existir. No hay relación con la vida anterior. ¿Sí? Permítame, voy a terminar aquí, luego vamos con las preguntitas. Para ellos no hay relación con la vida anterior. Es una nueva existencia para un grupo selecto que se lo ha ganado. Los demás que estén vivos en la venida de Jesucristo, porque ellos creen en la segunda venida de Jesucristo, ¿verdad? Aunque la han anunciado varias veces diciendo que ya ocurrió y ya ocurrió, por lo menos 3 veces los testigos de Jehová han hecho declaraciones como los adventistas, declaraciones fracasadas que después tratan de arreglar diciendo tal fecha, tal año, Jesucristo viene. No vino, pero tratan de darle más un sentido espiritualizado, alegórico. Pero ellos sí creen en la segunda venida y creen que cuando Jesucristo venga en la resurrección de los muertos, un grupo selecto de personas que hayan muerto, pero se ganaron, ¿verdad? Merecieron la resurrección, Dios les dará una nueva existencia, en cuerpo y en alma, por supuesto, o sea, totalmente, ¿verdad? Mientras que los que estén vivos, para entonces, cuando llegue a cabo la resurrección, o sea, la segunda venida de Jesucristo, serán juzgados. Y si se ganaron con sus méritos y esfuerzos, como no estaban muertos sino vivos, entonces serán juzgados y si hicieron suficientes méritos recibirán la vida eterna, para la tierra nueva en la que se van a quedar, convirtiéndose así en un paraíso para ellos. ¿Hay problemas con la creencia del testigo de Jehová? Sí, no es bíblica. Así que no podemos estar pensando, no podemos estar viviendo como ellos piensan, no podemos estar viviendo o preparándonos
para una vida después de la muerte de la manera en que ellos piensan. Otra creencia es el budismo. Nos movemos un poquito más alejado a nuestro contexto y es el budismo, la religión budista. El budismo considera la muerte como parte del ciclo de la reencarnación. El ciclo de la reencarnación. ¿Saben qué es reencarnación? No es lo mismo que encarnación. La encarnación habla de un ser que toma por primera vez cuerpo humano. Jesús se encarnó, no se reencarnó. La reencarnación, como dice el prefijo, es que vuelve a encarnarse, o sea, vuelve a tomar cuerpo. Ya existía en cuerpo, deja un cuerpo y toma otro cuerpo y va reencarnándose. Y de acuerdo a los budistas, es un ciclo interminable, o sea, se puede estar reencarnando y reencarnando, digámoslo así, de manera infinita, de manera infinita. Buscan alcanzar, la liberación del sufrimiento a través de ese renacimiento. Renazco en una... O sea, ahora bien, para ellos, en la medida en que el devoto budista logra superar, ¿verdad?, todas las pasiones a través de ciertos esfuerzos, de ciertas reglas, de ciertas normas, de ciertas prácticas, de cierta devoción religiosa, ¿verdad?, de cierta sabiduría, ese ser que es muy exclusivo, no todos logran ese ascenso, no todos logran, ¿verdad?, superar eso. Esos son los que van a renacer en un mejor cuerpo. Pero si usted no tuvo ese ascenso, si usted no tuvo esa devoción, a usted le va a tocar pasar del cuerpo que tiene ahorita, va a tener que reencarnarse porque esa es la ley del universo, ¿verdad? El karma le va a hacer que usted pase a una cucaracha o una rata, al peor cuerpo que usted se puede imaginar. Entonces, para ellos no hay muerte en sí. ¿Me explico? Imagínense, el alma se reencarna, se reencarna, se reencarna. El alma, la persona humana, se reencarna sin importar cuál sea el cuerpo que puede poseer. Solo es un reinicio de vida, o sea, se reinicia. Nunca hay muerte. El alma nunca llega al descanso, nunca llega a su reposo final. Esa es una esperanza que no es esperanza, hermanos. Porque nunca sabe al final del tiempo en qué va a terminar. Esa creencia se aplica mucho en la India. Por eso es que las vacas no son consumibles. Porque es muy probable, como son tan útiles, es muy probable que hayan almas humanas reencarnadas en las vacas. Otra creencia con respecto a la mortalidad es el ateísmo. Los ateos tienen también su propia creencia acerca de la muerte. Ellos, como mencionaba el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, llegan a adoptar una creencia racionalista o fatalista. Ellos llegan a pensar o creen en que no hay vida después de la muerte. Ven la muerte simplemente como el fin de un ser viviente que nació, creció, se reprodujo y ahora le toca ¿qué? Como un árbol, como un animal. No hay esperanza de vida. Ahora, para el ateo, como para muchos otros, pero particularmente para el ateo, esta creencia es muy conveniente. Bien dice el rey, dicen los salmos, dos de los salmos, en el libro de los salmos dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero ¿por qué dice que no hay Dios? Eso no es un asunto, eso es un asunto moral. Dice, no hay Dios porque prefiere convencerse a sí mismo que no hay Dios, porque si existiera le cambia toda su perspectiva de cómo vivir. Porque su morir no será lo último. Entonces prefiere negar la muerte y adoptar una conciencia fatalista o racionalista. Y por último, el Islam. Hermanos, ¿sabían ustedes que el Islam es la religión más numerosa de todo el mundo? Más numerosa que el catolicismo romano, más numerosa obviamente que el protestantismo. El Islam es una antigua religión que nació en el siglo VI
después de Cristo, con Mahoma, su fundador, el profeta. Y esta religión se impone a la fuerza. Todos nosotros somos considerados infieles. Y si algún día la religión musulmana llega a imponerse en Honduras, o morimos como infieles o nos volvemos islámicos, musulmanes. Se impone a la fuerza, por eso es millones. O sea, claro, como no hay libertad religiosa. Ahora, entonces el Islam, los musulmanes creen en la muerte de la siguiente manera. Ellos creen que es un paso hacia la vida eterna. Creen que no se pierde la existencia. Tienen una noción cristiana en ese sentido. Creen que pasan de la vida, de la muerte, es un paso hacia la vida eterna. El problema con ellos es lo siguiente, que la vida que viene después de la muerte solo es para aquellos que tuvieron acciones lo suficientemente aprobadas por Alá, que es más, dependerá del capricho y la arbitrariedad de Alá, al final de cuentas. Si Alá considera que las acciones de tal persona son suficientes como para sentirse él agradado, satisfecho, complacido, entonces su alma tendrá vida más allá de la muerte. De ahí pues que quienes están más cerca de ganarse ese boleto, ¿son quiénes, hermanos? De acuerdo a el radicalismo musulmán. ¿Quiénes son? Los terroristas, los que mueren por la causa para matar infieles. Entre más infieles se maten, ¿verdad?, más creen estar complaciendo la guerra santa de Dios. Bueno, en resumen, hermanos, las creencias varían desde la reencarnación, como lo hemos mencionado, hasta la resurrección, y algunas consideran la muerte como el fin absoluto, pero a pesar de toda esa diversidad de creencias, obviamente solamente hay una que es correcta, y es lo que nos tiene aquí en este estudio. Queremos saber la idea correcta, queremos saber la verdad acerca de la muerte, queremos entender lo que Dios y solamente Él nos puede hacer conocer y entender con respecto a la mortalidad. ¿De acuerdo? Ahora bien, ahora sí puedo dar lugar a algunas preguntitas antes de pasar al siguiente asunto. ¿Iba a preguntar algo? Sí. ¿Y cuál era su pregunta? Sí. Bueno, ok, a ver si le entiendo bien. Según lo que usted nos está diciendo es que usted entiende que en el Antiguo Testamento las personas morían de una manera y que después del Nuevo Testamento morimos de otra manera. Ujú, ujú, ujú. Sí, sí, espiritual. Porque la gente, sí, sí. Ahora, déjeme aclarar algo. No existen dos tipos, no existen dos formas en las que los seres humanos mueren. Sí, sí, pero estamos entendiendo que usted entiende, y permítame, le voy a enseñar, lo voy a aclarar. Estamos entendiendo que usted entiende que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesucristo viniera, las personas morían como cualquier animal. No es cierto. Las personas siempre han muerto como personas. Y cuando Jesucristo viene,
Cuando Jesucristo viene, no cambia nada de la experiencia de la muerte. La gente sigue muriendo igual que eso. Entonces, es que eso es lo que parece que usted está entendiendo con un poco confuso. Sí. Sí, estamos de acuerdo en eso, pero no estamos hablando de eso. Estamos tratando con la muerte. Pero es que vamos a morir. Mire, para algunos, para no todos, para algunos. Vamos a llegar a hablar de la salvación después. Ahorita estamos entendiendo la muerte. Ahora quiero que se me concentre, por favor. Ok, tranquilo. Vamos a llegar a hablar acerca de eso, pero tiene que ser paciente. Vamos a llegar a hablar acerca de cómo se resuelve entonces nuestro problema de morir. La mortalidad tiene una solución, pero esa solución tenemos que esperar. Primero tenemos que entender lo que es la muerte. Ahora, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia entera, el hombre siempre ha muerto de la misma manera. No ha habido un cambio. En el Antiguo Testamento se muere de la misma forma en que se muere ahora. No ha cambiado. Lo que cambia, y hablaremos de eso más adelante, es qué pasa con el alma que muere ahora que Jesucristo vino como el Dios encarnado, como el Salvador del mundo. Pero vamos a hablar de eso después. Primero tratemos con la muerte. Así que quiero pedirle a nuestro querido amigo que nos visita que vaya despacito aprendiendo en este estudio, como todos lo estamos haciendo acá. Muy bien, vamos a considerar la mortalidad tal como la palabra de Dios lo hace, porque la Biblia tiene al menos 4 formas de referirse a la muerte, con 4 sentidos principales. Uno literal, y los demás son figurativos. 3 de ellos en particular tienen que ver con el final de la vida terrenal. Me refiero a la muerte física, la muerte espiritual y la muerte segunda. La Biblia nos dice que hay una muerte literalmente física. Y cuando la Escritura se refiere a la muerte del hombre física, va a depender del contexto para que sepamos que se está refiriendo literalmente a la separación del cuerpo con el alma, porque esa es la muerte física, la muerte de la persona. Es la persona la que se separa, ¿de acuerdo? Se separa, porque es una criatura bipartita, ¿ok? Ahora bien, la muerte física entonces generalmente tiene que ver con la cesación irreversible, que ya lo hemos dicho, de las funciones corporales del individuo que muere, pero que ocasionalmente significa el debilitamiento gradual de las capacidades físicas. Por ejemplo, nosotros decimos, creemos que vamos a morir. ¿Quiénes creen que van a morir? Aunque sean cristianos van a morir, aunque seamos cristianos vamos a morir. Y vamos a morir como cualquier persona, es decir, el cristiano no muere diferente al no cristiano. Allí estamos en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque lo que muere es la persona en la separación del cuerpo. Recuerden, el alma con el cuerpo se separan, una cesación irreversible de esas funciones del cuerpo, no del alma. Todos vamos a morir igual. ¿Okay? O sea, ya sea que sea por enfermedad, por accidente, por asesinato, como sea, o por vejez, todos moriremos y experimentaremos lo mismo que cualquier otra persona. Pero la muerte física es simplemente, bueno, no es que simplemente, pero tiene que ver con esa separación, como ya lo hemos mencionado, del alma con el cuerpo, y el cuerpo deja de funcionar, sus funciones corporales y todas sus atribuciones que tiene, para que la persona se exprese a través del cuerpo, a través de lo material. Pero muchas veces podemos estar diciendo, literalmente, me estoy muriendo. ¿Verdad, hermanitos? Sí. Hay personas que dicen, me estoy muriendo. ¿Qué quieren decir con eso?
mi condición física, mi cuerpo está perdiendo las capacidades básicas para mantenerse vivo. Esa es la muerte física. La Biblia usa mucho esa palabra. Pero también, y le decía, un uso figurativo, simbólico, y ese tiene que ver con la muerte espiritual. La muerte espiritual. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, el escritor a los Hebreos se está refiriendo a la muerte física cuando dice, si alguien lo puede encontrar ahí, Hebreos 9, 27, ¿qué dice, hermano? Definitivamente está hablando de la muerte física. Está establecido que el hombre muera. Ahí la palabra muerte en el contexto nos obliga a considerar que no es una muerte espiritual, es una muerte física. En otras palabras, el hombre solo puede vivir en el cuerpo, en esta era, en este lado de aquí de la mortalidad, ¿verdad?, de lo terrenal, solo puede vivir una vez. No hay reencarnación. En la vida solo tenemos una vida, mortal y corporal. ¿Estamos? Que eso será otro tema más adelante, lo vamos a hablar, en la promesa futura, en la resurrección, está la otra vida, pero es algo diferente a la vida que tenemos ahora. Entonces se dice claramente que es muerte física, como está establecido por Dios que el hombre muera físicamente. Está establecido que muera, es un decreto, y eso es un decreto irreversible. Ahora, ¿quién decretó la muerte? Lo vimos las primeras semanas. Dios decretó la muerte. ¿A quién se le ocurrió la muerte? No fue el diablo, no fue al hombre, no fue a las leyes de naturaleza, no fue a la madre naturaleza. Fue Dios que le dijo, parte del plan de Dios era, es más, escuchen bien esto, Dios creó al primer hombre, es decir, a Adán, lo creó con la capacidad de morir y la capacidad de vivir sin morir. ¿Escucharon eso? De acuerdo a la Biblia, en Génesis capítulo 1 y capítulo 2, Dios creó a Adán, al único hombre de donde proceden todos los seres humanos, lo creó con la capacidad de vivir sin morir. Y con la capacidad de morir. Porque si Dios no lo hubiese creado así, eso, lo que ahora tenemos no hubiese pasado. Dios no puede encontrarse con una situación que Él no planeó, que Él no consideró, que Él no predestinó, que no era parte de su plan y de su previo conocimiento. Pero eso no es cierto con nosotros. Porque cuando yo ya vengo al mundo, yo no vengo con la capacidad de vivir sin morir. Yo vengo solo con la capacidad de morir. ¿Me explico? A menos que entienda el uso en la Biblia de la vida espiritual y la muerte espiritual. Ahí eso ya es diferente. Pero yo vine con la capacidad de morir como tal, no con la capacidad de vivir. Para que yo viva, necesitamos del otro sentido, el sentido figurado. Vivir espiritualmente y superar la muerte espiritual. ¿Me explico, hermanitos? Entonces, tenemos la muerte física, aludida ahí por el escritor de Hebreos, y luego tenemos la muerte espiritual, aludida también por el apóstol Pablo. Describe la separación natural. La muerte siempre va a tener ese sentido de separación. Si yo muero, mi alma se separa del cuerpo. ¿Estamos? Pero mi alma en esa separación no deja de existir de acuerdo a la palabra de Dios. Pero cuando la Biblia utiliza la palabra muerte en un contexto donde está hablando de vivos físicos, personas vivas físicamente, entonces el uso de la palabra muerte nos obliga a considerar, o sea, si en la palabra de Dios le está hablando a los vivos, pero a su vez le está diciendo muertos a los vivos, usted dirá, ay, qué absurdo eso, ¿qué es eso? ¿Qué contradicción? Está hablando con vivos, se está comunicando con vivos, pero a su vez le está diciendo muertos. Bueno, la manera de resolver esa tensión, eso que nos parece absurdo, es utilizando el lenguaje figurado. ¿Están vivos? Sí, pero también están muertos. ¿En qué sentido? Espiritualmente. ¿Cómo lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 1? ¿Qué dice, hermanos?
y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos. Pero el apóstol Pablo aquí se está dirigiendo ¿a quiénes? A personas vivas. Entonces, ¿cómo? Personas vivas que antes estaban muertas y ahora se están de nuevo vivas. Ah, la resurrección. No, el apóstol Pablo se está dirigiendo a un grupo de cristianos que antes de ser cristianos, dice él, estaban muertos. Y luego lo aclara, ¿no? Delitos y pecados. Y luego siguiendo la corriente de este mundo. Oh, entonces está hablando de algo espiritual mientras estaban vivos. No habían muerto físicamente, estaban vivos físicamente. Y sin embargo, aunque vivían, estaban muertos, espiritualmente hablando. Entonces la Biblia utiliza el término de muerte espiritual para describir esa separación natural del hombre con Dios, no con el cuerpo, sino con Dios. Y eso se refleja en la vida natural del hombre. La forma en que se manifiesta este tipo de muerte espiritual es como la Biblia nos enseña, de que las personas viven en cuerpo físicamente, pero viven alejados de Dios, viven sin temor a Dios, viven sin interés por Dios, viven sin darle gloria a Dios, viven sin temer a Dios, sin servir a Dios, sin obedecer a Dios, sin conocer a Dios, sin buscar a Dios. Pueden buscar cualquier deidad falsa, pueden tener una búsqueda de lo espiritual, pero no encontrarse con Dios, porque naturalmente el hombre está muerto. Espiritualmente hablando, eso también conlleva la idea de que un muerto es incapaz de reaccionar. Así como en la muerte física el cuerpo está, ¿cómo está el cuerpo en la muerte física, hermanos? O sea, perdió sus capacidades para funcionar. No puede reaccionar, no puede actuar, no puede responder, no puede hacer nada. Lo mismo sucede con una persona viva, físicamente hablando, pero muerta espiritualmente hablando, es incapaz de poder funcionar y operar en el ámbito espiritual, principalmente con Dios. Él puede caer en la trampa de moverse en el mundo espiritual a través de, ¿qué cosa? El engaño satánico, el engaño demoníaco. Y hay personas que son muy espirituales o espiritistas, mejor dicho, ¿verdad? Pasan su vida creyendo en lo paranormal, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Lo místico, lo secreto, lo oscuro, ¿verdad? Y lo espiritual. Pero eso no significa que tienen vida espiritual. Están engañados en el mundo espiritual. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, que todos nosotros, antes de tener vida espiritual y superar la muerte espiritual con la que venimos naturalmente al mundo, Dios tuvo que darnos vida, porque de lo contrario seguiríamos siendo arrastrados, ¿verdad?, por la corriente de este mundo. ¿Qué más dice, hermanos? Ajenos de la vida de Dios, pero dice también que dirigido por bajo qué influencia. ¿Bajo qué influencia dice, hermano? Versículo 2. Por el príncipe de este mundo. Entonces, de eso se trata la muerte espiritual. Ahora, recuerden que con Adán y Eva, las dos cosas estaban consideradas por Dios. No solamente la muerte física, sino también la muerte espiritual. Dios decidió reservar la muerte física posterior a la muerte espiritual de ellos. Ellos murieron espiritualmente de manera inmediata, pero no perdieron la vida física de manera inmediata, sino hasta después, ¿se acuerdan? Esa fue la sentencia de Dios cuando le dijo en Génesis capítulo 3, versículo 19, polvo eres, y al polvo vas a volver. Bueno, toda la Biblia está saturada de eso, de la muerte espiritual. Es ahí donde, caballero, vemos la diferencia. En el Antiguo Testamento la gente no era consciente de la muerte espiritual. En el Nuevo Testamento Jesús viene a hablar de algo que la gente no era consciente. La gente era consciente de la muerte física, pero la gente no era consciente de la muerte espiritual. Por eso es que él se encuentra con un grupo de judíos creyentes en el Antiguo Testamento
que se niegan a creer que necesitan vida espiritual. De tal manera que Jesús tiene que afirmar, yo soy la vida. Yo soy la vida. Ustedes no tienen vida, aunque tienen vida física, pero vida espiritual no la tienen. ¿Por qué? Porque ustedes son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque cometen pecado. El que peca, esclavo es del pecado. Ustedes no son libres. Entonces ahí donde se introduce la idea de vida espiritual. En el Antiguo Testamento usted no va a ver ese uso frecuentemente de la vida espiritual en términos como en el Nuevo Testamento. Pero no es que no existía la idea de que el alma era inmortal. ¿Me explico, hermanos? Pero no se tenía esa noción tan clara como Jesús vino a darla a conocer. Y todos los apóstoles eran también claros con esa enseñanza acerca de la vida espiritual. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo se refiere en Romanos capítulo 6, versículo 23, a la muerte porque la paga del pecado es, ¿qué tipo de muerte está hablando? ¿Física o espiritual? El contexto debe determinarlo. El contexto debe determinarlo. En todo, desde el capítulo 5, el apóstol Pablo está haciendo la comparación entre lo que heredamos de Adán y lo que heredamos de Jesús si creemos en él. Entonces está hablando de la muerte espiritual. Pero recuerden esto, la muerte espiritual es un emblema de la muerte física. Es una señal. Adán y Eva murieron espiritualmente primero que la muerte física, ¿verdad? Esa muerte espiritual apuntaba ¿a qué? A una muerte física. Entonces el apóstol Pablo cuando dice que la paga del pecado es muerte, hermanos, pero es más sencillo entenderlo porque la siguiente declaración le da la pauta para creer que está hablando de lo espiritual. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Ve? No está hablando de la muerte del cuerpo porque la vida eterna no tiene que ver con el cuerpo. Es vida eterna. Entonces el uso figurado, espiritual de la muerte, pero el hecho, ojo con esto, el hecho de que haya un sentido espiritual de la muerte no lo hace ser menos real que la muerte física. ¿Estamos? Es tan real como la muerte física. Repito, la muerte espiritual es un emblema, una señal de lo que es la muerte física. ¿Ok? Muy bien, y la tercera noción o idea que la Biblia nos da acerca de la muerte, de manera espiritual, de manera figurativa, es la muerte segunda. La muerte segunda. ¿A qué se refiere la muerte segunda? Ya sabemos a lo que se refiere la muerte física, ¿ok? Ya sabemos a lo que se refiere la muerte espiritual, ¿ok? ¿Quiénes van a morir físicamente? Todos los seres humanos. Ahora, probablemente, en el plan de Dios, en el tiempo y el plan redentor de Dios, no todos moriremos, dijo el apóstol Pablo. ¿Ok? Pero yo no lo sé. O sea, lo que yo sí sé es que voy a morir. Pero cuando el apóstol Pablo dice no todos moriremos, lo que él está diciendo, lo está diciendo a la luz de la aparición de Jesucristo. O sea, y no es solamente la segunda venida, sino lo que él conocía o él esperaba. El apóstol Pablo no esperaba la segunda venida en términos de juicio. Él esperaba la segunda venida en términos de arrebatamiento, de traslado, como Enoc. Enoc fue arrebatado y vivió. Entonces él dice, no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, porque puede ser que el Señor nos... Pero luego él dice, pero todos seremos transformados. ¿Quiénes todos? Los que hayan muerto o los que estén vivos. Pero si vamos a entrar al reino de Dios, no podemos entrar en este cuerpo. De modo que por eso el apóstol Pablo dice, si estamos vivos para cuando Él aparezca por su pueblo,
tiene que transformarnos. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 15. A ver, si vamos rapidito ahí, hermanos. 1 Corintios capítulo 15, ya casi al final. Antes, vamos a ir un poquito atrás. Y en el último pensamiento, donde él comienza donde comienza la conclusión, vamos a decir, el último pensamiento. Versículo 51, versículo 51. Ok, muy bien. ¿Lo dice para quiénes? Lo dice para aquellos que se encuentran en el estado ¿qué? Vivos. Se encuentran en el estado vivos. Y si se encuentran en el estado de muertos, serán resucitados, exactamente. ¿Se dan cuenta? Ahora, noten lo que el apóstol Pablo está diciendo. Él hace una afirmación categórica. Es posible, es muy posible, que no todos sean hallados muertos cuando el Señor aparezca, cuando se lleve a cabo lo que el apóstol Pablo enseña como la segunda venida. Pero dice él, definitivamente, sea que estemos vivos en este cuerpo o estemos sin el cuerpo, es decir, muertos, porque estar sin el cuerpo es que muertos en este sentido terrenal, pero vivos en el Señor por el alma, ¿verdad? Que ha sido redimida, perdón. Pero dice él, como sea, dice versículo 50, que la carne y la sangre, se refieren al cuerpo, no pueden heredar el reino de Dios. El alma no tiene carne y sangre. ¿Qué es lo que está excluido del reino de Dios? ¿El alma o el cuerpo? El cuerpo del creyente. ¿Qué es lo que está incluido en el reino de Dios? El alma. El alma. Entonces dice, carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y luego entonces ahí explica esas dos posibilidades. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, la muerte segunda se refiere a la separación permanente de los que ya murieron físicamente y murieron espiritualmente. Esa es la muerte segunda. La muerte segunda no es la muerte espiritual con la que venimos al mundo, aunque vivamos, pero sin la salvación seguimos muertos espiritualmente, incapaces de poder reaccionar y responder al reino de Dios. No podemos ver el reino de Dios muertos espiritualmente, por eso tenemos que ser renacidos, prácticamente resucitados. Aquí, frente a ustedes, tienen a un ser humano resucitado, pero no en el cuerpo, sino en ¿qué? En el espíritu. O sea, ¿qué es lo que Dios me ha otorgado en mi salvación? Entre muchas cosas que sabemos, la resurrección de mi alma. Porque ¿qué es lo que estaba muerto aunque yo estaba vivo en el cuerpo? ¿Qué es lo que estaba muerto antes de mi salvación? Mi alma estaba muerta, pero no muerta en el sentido de que, hermanos, de que no existía, ¿verdad? Sino muerta espiritualmente porque no se encontraba en relación y comunión con Dios. Entonces, cuando mi alma es perdonada, mi alma es salvada, ¿qué ocurre con mi alma? Es resucitada. ¿Por qué? Porque estaba muerta. O sea, mi alma no es sanada en un sentido como a veces, ¿verdad? Cuando sentimos, ay, me sentía mal, pero ya me siento bien. Cuando Dios me salva, no es que me restauró la salud que había perdido. No, me resucitó como un muerto. Ustedes y yo, si somos cristianos, fuimos resucitados en el alma. Ahora lo que falta es la otra resurrección. Bueno, la cuestión aquí es que la muerte segunda tiene que ver con la persona que ha muerto una vez físicamente y que murió físicamente en muerte espiritual. Esa es la muerte segunda. Porque espiritualmente ya se encontraba muerto, pero muere físicamente como un muerto espiritual. Y cuando llega a Dios, sin perdón, sin salvación, o sea, el destino final
le es condenado, es sentenciado a un destino final sin Dios. Esa es la muerte segunda. Muerte física es la persona separándose del cuerpo. Muerte espiritual es el ser humano que, aunque tenga cuerpo, viviendo espiritualmente, está muerto, separado de Dios en términos espirituales. La muerte segunda es esa misma persona que ha nacido y vivido físicamente, pero nació también y vivió muerto espiritualmente, y llega a su muerte física con muerte espiritual. Ahora muere dos veces, porque no solamente muere físicamente, sino que muere la segunda vez, que es definitiva, irreversible. No hay oportunidad, no hay una segunda oportunidad después de esta muerte. ¿Me explico, hermanos? No lo hay. Muy bien, hermana Tania, ¿alguna pregunta? ¿Tenías la mano levantada? Me gusta eso que dices, solo la persona incrédula puede morir dos veces. Su alma. Que es lo mismo que su espíritu. No te disculpes por eso, es lo mismo. ¿Desaparecer en qué sentido? No se desintegra. No se desintegra. Sino que veamos lo que significa esta muerte segunda. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Muy bien. Ok, aquí estamos viendo cómo el apóstol Juan ahora nos muestra una visión futura de un juicio. Ese es el juicio del gran trono blanco. Y para ese juicio, el apóstol Juan está considerando personas que murieron en determinado lugar o que estaban en determinado lugar y ahora vuelven a la vida. Creemos en la, digámoslo así, en la armonía que tiene la doctrina cristiana, que no se puede contradecir lo uno con lo otro, es que para entonces están siendo resucitados. Es decir, cuando dice aquí, y el mar entregó, ¿qué entrega el mar? El alma no está en el mar. Entonces se está refiriendo cuerpos muertos, pero con almas juntas. Es la resurrección de qué tipo de personas. Sigamos leyendo. Dice, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, que es una expresión para decir de personas. O sea, lo que está haciendo es, está hablando de la resurrección, de la unión entre el cuerpo donde haya muerto y el alma donde haya estado, que es el Hades. Habla del lugar de los muertos. Es un lenguaje para el apóstol Juan. Recuerden, apocalípticamente hablando, es un lenguaje simbólico para decir, esta es la resurrección, donde el alma y la persona se encuentran. Vienen a rendir juicio delante de Dios, y luego dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Sabe lo que significa la muerte y el Hades? Lo que está diciendo, está personificando, está utilizando un lenguaje metafórico para decir todas las personas que estaban ahí. El Hades, que dice acá, y la muerte no son literalmente personas. Se está refiriendo al lugar como una persona para referirse a los que están en ese lugar. Todos los que estaban en ese lugar, de acuerdo a lo que va a pasar, son ¿qué? Muertos por segunda vez. ¿Quiénes son estas personas? No fueron hallados. No fueron hallados, es decir, no fueron ¿qué? No fueron resucitados espiritualmente. Murieron físicamente, sí, por eso los cuerpos estaban ya sea en el mar o en el lugar donde hayan muerto. O sea, el mar aquí representa, ¿verdad? En cualquier parte. Y el Hades y la muerte representan dónde está el alma.
ahora en la resurrección final se juntan y ¿qué pasa? Experimentan la segunda muerte. ¿Por qué? Porque murieron físicamente y cuando murieron físicamente estaban muertos espiritualmente. No es que en el tiempo que pasó entre la muerte física y la segunda muerte murieron espiritualmente. No, ya, ¿cómo nace el ser humano? Nace muerto espiritualmente. El problema es que el ser humano no considera la muerte espiritual tan grave. Porque como vive, trabaja, come, bebe, baila, disfruta, se casa, se divorcia, hace lo que quiera y no considera, hasta que viene la muerte física, ya es sin retorno. Muere físicamente y pasó a la eternidad, a su existencia, con una muerte espiritual sin vida y tendrá que enfrentar una segunda muerte. Y esta es la segunda muerte. Noten ustedes que el apóstol Juan considera que esto es tan importante, real, que debe ser claramente entendido, que lo enfatiza. ¿Por qué? Porque lo repite. Noten en el capítulo 21, versículo 8. Ahora el apóstol Juan nos da un poco más de detalle de las características de este grupo. Cuando él dijo que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida, usted todavía se pregunta, pero ¿qué los dejó fuera del libro de la vida? Aquí nos dice, ¿qué fue, hermanos? Su incredulidad. Su incredulidad. La incredulidad fue la base de todo el resto de pecados. La incredulidad es la base de su cobardía. No estuvieron dispuestos a... Para el apóstol Juan, esta palabra cobardía, y todos los cristianos del primer siglo, para el apóstol Juan, que está en Patmos, exiliado, enfrentando la persecución romana, ¿qué es una cobardía? Es una manifestación de incredulidad. ¿Por qué? Porque el imperio romano bajo la persecución decía, o vives o mueres. Niega a Jesucristo y vives. Pero confesar a Jesucristo como el Señor, el Rey, el Supremo, el Salvador, era muerte, pena de muerte. Un cobarde preferiría ¿qué? La vida, ¿no? Un cobarde preferiría la vida. Un cristiano preferiría ¿qué? La muerte. ¿Por qué? Porque él solo moriría ¿qué? Una vez. No moriría ¿qué? 2 veces. ¿Quiénes mueren 2 veces? Los incrédulos, cobardes, idólatras, como lo describe aquí el apóstol Juan. Entonces, esa es la muerte segunda. Se refiere al destino de los inconversos, de los impíos. Esa es la muerte segunda, la muerte a la cual toda criatura debe temerle, pero como no sabe, no le teme. ¿Quiénes lo saben? Nosotros. Por eso tenemos que ir a pregonar este mensaje, porque la gente no lo sabe. Hermanita Rebeca. Sí, es un alma consciente. No tiene cuerpo, pero esa persona sigue teniendo capacidades para saber lo que está pasando, porque no pierde conciencia. Perdió el cuerpo, pero no pierde la conciencia. Ahora, recuerde que es Jesús el que está contando esa historia. No es algo que realmente estaba pasando. Pero no es tanto que lo esté explicando. Jesús está trayendo algo que la mayoría de las personas en ese tiempo no consideraban posible. O sea, en la idea, en la noción de un judío del Antiguo Testamento, recuerden que la revelación de Dios es progresiva.
Dios trajo la revelación acerca del estado consciente del alma cuando Jesucristo vino. Antes de eso el hombre no era consciente de su estado espiritual. Sabía del pecado, sí, Dios enseñó acerca del pecado y sabía de la pena del pecado, que es la muerte en términos físicos, terrenales y temporales. El judío solo sabía una cosa, que el alma era inmortal. Eso es todo lo que sabía. El judío, de acuerdo al profeta Daniel, sabía que iba a haber una resurrección futura, pero no sabía más detalles de lo que nosotros ahora sí sabemos, porque la revelación de Dios así es progresiva. Entonces, cuando Jesús introduce esa historia, no es que está pasando de verdad, no es que todos están viendo al rico de verdad muerto, nada de eso está pasando. Él está contando una historia y está claramente Jesús, aunque es una historia ficticia, una ficción, Jesús está introduciendo una nueva realidad que la gente judía no conocía. ¿Cuál es? El alma no solamente es inmortal, es consciente. Para el saduceo que no creía en la resurrección, ¿verdad? Eso fue un bombazo. Para los fariseos que sí creían en la resurrección, en la vida después de la muerte, eso también fue un bombazo. ¿Saben por qué? Porque ellos pensaban que los ricos iban al paraíso automáticamente. ¿Por qué? Porque mira, si es rico es porque Dios lo ha bendecido. ¿Y a quién bendice Dios de acuerdo al pacto mosaico? De acuerdo al pacto mosaico, de acuerdo a la ley de Moisés, ¿quiénes son los que Dios bendice en la tierra? ¿Quiénes son? A los que obedecían la ley. Ah, este es rico, ¡ja! Es obediente a la ley de Dios. Estaban equivocados. Y este es pobre, Lázaro, el mendigo. Este es un gran pecador. Aquí lo miraban. Y la sorpresa es, no hombre, el mendigo, el desgraciado que no parece tener no tuvo las bendiciones terrenales, resulta que este es el que aparece con un estado consciente del alma en el paraíso. Entonces Jesús estaba obviamente enfrentando esos dos extremos errados de creer acerca de la muerte. Gracias, hermana. Sí, inmediatamente. No hay un estado de prueba, de espera, de pausa. No hay, como decíamos, el sueño del alma. No hay purgatorio o un limbo, ¿verdad? No hay un salón de espera. Allá están las almas. Y aquellas almas, son las que están esperando. No existe eso. Sí, hermanita Erika. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tiene que el alma impía, el alma muerta espiritualmente, que murió físicamente, por qué tiene que recibir un cuerpo resucitado? ¿Por qué? Sí, no, pero el alma puede sufrir. Sí, porque precisamente Jesús nos muestra eso. El alma del rico está, ¿cómo? ¿Consciente de qué? Del tormento. O sea, no necesita cuerpo para sentir eso. Entonces, ¿por qué, hermanita Erika? Lo dijimos hace un rato atrás. Dios creó al ser humano bipartito por siempre. El alma humana no puede existir por siempre sin cuerpo. Dios lo creó al ser humano para que tuviese alma y cuerpo. En el momento en que se separa el cuerpo, existe conscientemente desnudo, dice el apóstol Pablo. Miren conmigo 2 Corintios 5. Vamos a ver, este es el término que utiliza el apóstol Pablo. Perdón, hermana Erika, perdón. Diga. Completa. En la segunda muerte.
Es que vamos a hablar de eso más adelantito. Pero es igual, lo que usted dijo es correcto. Así como el incrédulo en la segunda muerte, él es separado de Dios en cuerpo y alma, es separado de Dios, lo mismo el creyente, ¿verdad? Goza de la presencia, del gozo eterno con Dios en cuerpo y alma. Pero no ahorita. Ahorita el alma redimida no está con cuerpo, porque no ha ocurrido la resurrección de los cuerpos. Sí, hermana. La existencia entonces completa del incrédulo en la segunda muerte Ajá. será como un cuerpo sin efectos del pecado en el sentido, por ejemplo, fue un mentiroso, fue un incrédulo sin un pie. Okay. Va a estar en el infierno en esa. Qué buena pregunta, hermana Erika. Los cuerpos, tal como los conocemos, ¿por qué terminan como terminan? ¿Qué contaminó al ser humano? ¿El cuerpo? ¿El cuerpo contaminó el alma o el alma contaminó el cuerpo? Toda la resurrección de los cuerpos son cuerpos completos. El alma del incrédulo no necesita, el alma del incrédulo en la segunda muerte va a recibir un cuerpo completo, capaz de existir inmortalmente, pero esa alma que murió la segunda muerte es la que está contaminada porque su pecado no fue redimido. Nunca. No es una destrucción final, es una vida. Sí. No enseña eso la Biblia. Jesús dijo, donde el gusano y no muere, no muere. O sea, no va a haber descomposición del cuerpo. El cuerpo no se va a enfermar, no se va a descomponer. Sí. Sí, es correcto, exacto. Un alma murieron sin vida y sin vida van a permanecer. ¿En dónde? ¿Dónde fueron lanzados? ¿Dónde? ¿Dónde serán lanzados? Que también, hermano, esto es muy importante enfatizarlo. Todavía nadie ha sido lanzado. No se ha inaugurado la prisión de máxima seguridad. Ni el diablo está ahí todavía. Ok, lo que pasa es que el cuerpo que va a resucitar no es el mismo cuerpo. No, porque esta es la cosa. Esas almas contaminadas, no redimidas, muertas, esas no van a cambiar nunca más, ¿ok? Pero los cuerpos que les dan son nuevos, inmortales. Como el alma es inmortal. Es muy diferente a tu cuerpo y el mío. Nuestro cuerpo, mira, nosotros venimos al mundo no solamente con un alma contaminada, sino ya con una disposición del cuerpo para que sea mortal. En la resurrección de ellos, los incrédulos y los cobardes no podrán morir nunca. Nunca. Uf, sufrimiento eterno y perpetuo. Hermana Ruth. Perdón si esta pregunta es muy temprana. Por eso es importante el cristiano estar seguro que está salvado. Por eso dice la Biblia, carga tu cruz diario, muera a tu pecado diario, por si acaso. Tú sabes de aquí y lo tienes que mirar desde afuera. Sí, es correcto. Ahora bien, todos entendemos, y yo sé, porque he hablado de la fe con la hermana Ruth, que no es por
matar mi pecado que llego al cielo. Pero es una evidencia de que he sido ¿qué? Resucitado. Resucitado. Pero también cuando se confronta con Dios, quieres oír, sigo, quieres, Ujú, 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 ¿por qué estás aquí? ujú. Que Dios murió por Claro, mí. así es. Porque Jesucristo pagó. Ujú, ujú, Pero tú no puedes tener amargura, ujú, ujú. no tienes, puedes tener algo contra tu hermano, tú, no, tú tienes que estar ahí limpio. Sí, lo vamos a estar. Ese día ningún cristiano va a estar como está ahora. Porque la Biblia garantiza que seremos presentados perfectos, santos y sin mancha. Y habla de una acción en la que yo no me presento. Somos presentados. El punto que creo que la hermana Ruth quiere que también no pasemos por alto es, no puedo acostumbrarme, ¿verdad? No puedo acostumbrarme a un estilo de vida que no es compatible con la nueva vida espiritual que tenemos. Eso es lo que está diciendo ella. Eso es lo que está diciendo. Y eso es lo que dice la Biblia, no es lo que dice la hermana Ruth, es lo que dice la palabra de Dios. No es el proceso de santificación el que nos lleva al cielo. Es el acto de la justificación la que nos lleva al cielo. Pero la santificación es la evidencia de que he sido justificado. Por eso se acuerdan, la primera vez que nos inauguramos este estudio, les dije, hermanos, no podemos saber la salvación de una persona si no vemos su santificación. Ahora, Dios sí puede, pero yo no puedo. Ni la mía ni la de otros. Yo no puedo saber si usted ha sido justificado, ni usted puede saber si ha sido justificado, a menos que vea la santificación. Son los frutos progresivos. ¿De acuerdo? Solo Dios sabe. Es decir, saber acerca de la salvación, o como le llamamos seguridad o certeza, es un asunto que tiene que ver con nuestra perspectiva, no la de Dios. Dios no tiene que saber. Dios no tiene que ver evidencia de santificación para saberlo. ¿Saben por qué, verdad? Porque Él es el que justifica. Romanos capítulo 8, y el que Él justifica, Él mismo lo va a ¿qué? A glorificar. Y el que Él ha justificado no puede venir a condenación. Dios sabe, pero en el plano horizontal, humano, entre nosotros, yo no puedo decir, mire, esa persona fue justificada, pero yo no vi fruto. Yo no sé la santificación de esa persona. ¿Me explico? Solo Dios lo sabe. ¿Cómo es que el apóstol Pablo pudo decir lo que dijo de los tesalonicenses con respecto a que fueron salvados? ¿Cómo? A ver, capítulo 1, primera Tesalonicenses capítulo 1. Veámoslo. Primera Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. 4 y 5 por si las moscas. Pues despacito, despacito, que no es una carrera, tranquilo. Vamos a ver. Despacio, mi hijo. Miren, ha dicho que está agradecido el apóstol Pablo, hablando de estos cristianos en Tesalónica, por estas evidencias y características, ¿no? ¿Cuáles? Trabajo de la fe, obra de amor, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora viene la causa, la razón por la que él puede estar seguro con gratitud de eso. ¿Por qué? Y la palabra conocer, en la palabra griega conocer es porque estamos convencidos y persuadidos. No es que sabemos por rumor, es que ha sido hecho evidente, ¿qué cosa? La salvación de ustedes.
Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pablo puede llegar a decir, no, miren, ustedes son elegidos de Dios para salvación? ¿Cómo? Por la obra de la fe, por el trabajo del amor y por la constancia en la esperanza. Está hablando de la santificación, ¿de quiénes? De los que fueron justificados. ¿Y cómo eso fue posible? Siguiente versículo 5. Porque el evangelio llegó. No solo en palabras solamente, sino en poder, en plena convicción, en el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Noten el penúltimo versículo del capítulo 1. Penúltimo, ¿qué dice? Cuentan. Ajá. Y. Ok. La gente misma en Tesalónica contaba, decía, miren estos, ¿qué eran los tesalonicenses antes de su conversión? Eran idólatras, eran paganos, como todos en aquel tiempo, en los griegos, y se convirtieron. Eso es fruto de la santificación, evidenciando que había habido, ¿qué? Justificación. Hermanos, solo así podemos saber, como el apóstol Pablo, no somos más listos que el apóstol Pablo para decir, mira, esa persona no será su santificación, pero creyó. Yo ni siquiera sé si fue justificado. ¿Saben por qué no sé si fue justificado? ¿Por qué? Porque no vi su santificación. Ahora, no estoy diciendo que mi palabra es absoluta, es decir, no es salvo, no lo sé. El punto aquí no es si lo que yo diga hace que la persona sea salva o no salva. Es que yo no puedo saberlo si no he visto ¿qué? Santificación. Si usted no ve en mi santificación, no puede saber si he sido justificado. ¿Me explico? Ahora, eso nos llevó por otro lado, pero concluyo con esto. Decíamos acerca del cuerpo. 2 Corintios capítulo 5, porque sabemos, versículo 1, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿qué es estar en el cuerpo? Esa es la morada terrestre. Lo que dijo el versículo 1, este es el tabernáculo que tenemos. Nuestra alma tiene un tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? ¿Dónde habitar? ¿Se acuerdan? ¿Dónde habitar? Mi alma, ¿dónde habita? En este cuerpo. Pero ¿qué va a pasar con este cuerpo? Se va a deshacer. Dice, mira, se deshiciere. Entonces, ¿cómo quedo sin el cuerpo? Dice el apóstol Pablo. Desnudo, en un sentido. ¿Por qué? Porque quedo sin cuerpo. ¿Y qué dice él? ¿Así va a dejar Dios a las almas? ¿No? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hermanos, ¿qué dice? Lo leímos ahí. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Dios va a vestir, por así decirlo de nuevo, al alma con un cuerpo nuevo. Tanto al alma creyente como al alma del no creyente. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Dios creó al ser humano para que fuera siempre alma y cuerpo. Hermano Alberto, perdón. Su alma está pura, glorificada, sin pecado, morando en la presencia de Dios. No ha habido resurrección. Está desnuda su alma ahorita. El apóstol Pablo está considerando que va a ser revestido. No dice que de inmediato es revestido. Él considera que al dejar este cuerpo queda desnuda su alma.
pero también considera que Dios lo va a revestir. Él habla de una morada hecha con las manos de Dios, un tabernáculo con las manos de Dios. Él está hablando de su experiencia de morir. El contexto habla de que las angustias, las aflicciones temporales no se comparan a esa experiencia futura que él tiene. Va a haber una resurrección del cuerpo. No es inmediata, hermanos, pero no necesitamos la resurrección del cuerpo de inmediato para estar en el cielo en este momento. Necesitamos el cuerpo resucitado para estar en el cielo nuevo y tierra nueva, pero no para el cielo. Por eso es que algunos teólogos dicen o le llaman al cielo, en el momento en que el cristiano deja el cuerpo y va presente ante el Señor, le llaman el cielo intermedio. Le dicen el cielo intermedio, ¿por qué? Porque es intermedio porque ese cielo va a bajar. El apóstol Juan habla de que el cielo baja, no de que nosotros subimos, sino que las almas van a bajar a la nueva tierra. Y van a bajar con un alma encontrándose con un cuerpo resucitado. Pero hermanos, el estudio no acaba ahorita. Ok, tranquilo, hay mucho que nos gustaría, ¿verdad?, desenmarañar. Y a veces por tratar de desenmarañar algo, terminamos haciendo más nudos, ¿verdad? No. Pero espero en el Señor que lo que hasta ahora hemos considerado, tenemos un objetivo, nos vaya dando mayor claridad. Hermanos, lo que estamos haciendo es considerando la mortalidad, examinando textos claves y reflexionando sabiamente acerca de esta realidad, la realidad de la muerte, para que nos preparemos doctrinalmente para enfrentar la muerte de una manera más sabia. ¿Verdad, hermanitos? ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Vamos a orar pues, hermanitos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por concedernos en esta noche estudiar tu palabra, entendimiento, luz, iluminación, pero reconocemos, Padre, que por mucho que busquemos entender y creamos entender, somos mentes finitas. Tu palabra es clara, y si hay algo que no está muy claro, no es porque tu palabra es confusa, es porque el pecado todavía presente en nosotros afecta nuestra mente, afecta nuestro entendimiento. Por lo tanto, Señor, si tu Espíritu ha hecho que tu palabra y esta doctrina sobre la muerte que estamos examinando se vuelva más clara, y no solamente clara, sino que nos redarguya al corazón y nos instruya, nos conduzca hacia una forma de vivir para agradarte mientras llega el día de morir también para agradarte. Entonces debemos darnos por satisfechos, gozosos, por el fruto de que tu palabra nos prepare doctrinalmente para vivir una vida agradable para ti. Y todo porque tú nos concedes, Señor, entendimiento, nos iluminas, pero también por un lado, nos exhortas, nos reprendes, puedes consolar el corazón, pero también puedes advertirnos. Y cualquiera que sea el caso de cada uno, Padre, por favor, tómanos de la mano y por favor te rogamos, te suplicamos que tu misericordia, tu gracia, tu paciencia, tu benignidad, use este estudio para que esta iglesia, esta congregación, sea una congregación de redimidos. Redimidos que confían y viven confiando en que tú vas a cumplir tus promesas y que desde ya estás cumpliendo tus promesas en nosotros y las promesas finales que has hecho en Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre, por darnos tu Espíritu, sin el cual no podríamos entender estas cosas espiritualmente. Gracias por la enseñanza que tú nos das a todos nosotros. Por favor, a cada uno de los que estamos aquí, despeja nuestro corazón de cualquier prejuicio, de cualquier error, y compadécete, Señor, de nuestras propias limitaciones. Y ayúdanos a obtener sabiduría a través de tu santa palabra. Padre, oramos y te damos gracias en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.